Pues no te lo vas a creer, pero ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Robocop, Road City, y en el de ayer me quedé absolutamente loco porque detuvimos a Wendell Antonovsky y a The Old Man, al viejo, le dio un infarto, o sea, maldita sea. Y lo peor de todo no es eso, sino que Wendell Antonovsky, cuando lo detuve, me soltó el tipo que trabajábamos para la misma persona. O sea, no sé muy bien si se refería a The Old Man, si se supone que hay alguien por ahí en el departamento que está haciendo la liada, no sé, me quedé bastante tocadete del ala. Así que vamos a ver qué nos cuenta hoy el bueno de Wendell. No sé qué dicen estos tíos, la verdad, me importa cero, tío. Me importa cero lo que me estés contando. No encendemos la radio ni de coña. Y vamos a ver qué nos dice el bueno de Wendell Antonovsky. Menudo perro. Ah, no, me van a mirar aquí. Pensaba yo que iba a ir al calabozo y me van a mirar aquí, me van a meter en la silla. Esta es la tortura de siempre, joder. Alguien debería denunciar a esta gente. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Vale, vamos a ver mi evaluación, a ver cómo de lamentable he estado. 1000 puntos de objetivos completados, ok. Olé, ni tan mal. Joder, bien. He conseguido todos los objetivos secundarios y el principal. O sea, estoy hecho una fucking máquina de matar, Madre mía. Secreto descubierto, o sea, pero... ¿en serio? Ay, los rehenes. Siempre me los matan a los pobrecillos. Algunos he salvado, yo creo, pero bueno. Una A, increíble. Notaza. No he sacado yo estas notas en mi fucking vida, Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Bueno, estoy acostumbrado a esta mierda. I am used to it. Of course, it's not your TV debut, but the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? A ver, ¿qué me estás contando a mí de derechos humanos, maldita sea? No necesito esta mierda, señora. Déjeme usted en paz. No necesito ni esta mierda ni aprobación de nadie, o sea... Venga, vamos a contestar esto que es como menos duro, ¿no? That is not something a machine needs. So that's how you view yourself in this context. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? Que no, señora, que eso es porque me estaban tocando de alguna manera con un arma de estas electrónicas, un arma DEW de estas, un arma DEW, que se utiliza para tumbar aviones y movidas, o sea, para acabar con la electrónica de las máquinas, ¿sabes? ¿A mí qué me está usted contando de esta mierda? O sea, a ver, solo busco justicia para Luis, yo creo. Venga. My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Me está poniendo usted nervioso, señora. Me está poniendo usted nerviosa. ¿Qué sensaciones te despertaron al experimentarlos? Visiones corrompidas de mi pasado, ¿no? O pesadillas incluso, Pesadillas. Nightmares. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data.
And at our next session, I'll present my conclusions. No quiero tener que volarte la cabeza como presentes unas conclusiones que no me gusten, ¿eh? O sea, aquí te lo dejo, o sea... Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Hostia, está Pickles otra vez en el talego, tío. O sea, Pickles, macho. O sea, qué jodido. No para de prepararla el buen Pickles, qué majo, qué tío. A ver si me cuenta algo. Yo pensaba que en el calabozo iba a estar solamente Wendell Antonovsky, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta el buen Pickles. Seguro que lo han pillado ahí chutándose ahí en una esquina. Over here, Tin Man. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estamos? What did you do this time? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We? We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. Así es, amigo. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Estamos en contacto, colega. Me avisas si eso vale. Talk to you later, partner. Adiós, vamos a ver al sargento Reed, a ver qué nos cuenta este tipo hoy. Yo quería hablar con Wendell Antonovsky, la verdad, quería agarrarle del pescuezo y... Sí, tío. Le ha dado un fucking infarto, colega. O sea... Es terrible, ¿eh? Me jode, la verdad, me cae bien el tipo, a pesar de lo cabrón que es. Ok. A ver qué nos cuentas, colega. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Pues Becker Do seguro. you suspect that Becker is on Windows payroll? Tengo las máximas sospechas, o sea, las máximas sospechas tengo. All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Pues es un chaval cojonudo, tío. Se está esforzando muchísimo. Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Es una puta mierda, sargento. Es una puta mierda, joder. Es un proceso de mierda, pero al fin y al cabo es un proceso, sargento. Le digo que ya me ha ayudado. Es un proceso, tío. Es un proceso, tío. This process takes time. Like most things that are worthwhile. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Confío muchísimo en Ulysses Washington, en el chaval este, bueno, es un Officer crack. Washington, Yes, sir. you've got a new assignment. A ver, chaval, I'm ready and willing. tienes que ayudarme, colega. Me piro, te dejo con el sargento. Vamos a ver qué tenemos aquí. Irte de la comisaría, me tengo que bajar por aquí al coche, ¿no? Como siempre, y salir con la escena magnífica esta de la peli. Rozando ahí los bajos del coche al subir la cuesta. Vámonos de aquí. Vamos a ver primero si tengo alguna misión secundaria. No tengo, ¿no? Vale, ok. Nos piramos, chavales. Nos piramos de aquí. Vámonos, escena mítica. Escena mítica donde las haya. El ruido le hago yo porque no suena muy alto, así que le tengo que hacer yo, maldita sea. No han sido tan fieles a la peli como con el resto de las cosas. El Gypsum Memorial otra vez.
Maldita sea, que mal rollo, se me meten los huevos dentro. Aquí es donde me morí yo, chavales, aquí me morí yo. Aquí me morí yo. Y vamos a ponernos alguna mejora. Vamos a poner alguna mejora aquí porque tengo 3 punteles. A ver, habilidades. Y vale, tenemos el blindaje. Igual debería empezar a tirar por el blindaje porque... O bueno, también ya acabo la ingeniería y luego sigo con el blindaje, yo creo. Voy a acabar estas 2 de ingeniería, así ya llego al segundo punto de descifrar, que me permite abrir cualquier caja fuerte sin saber la combinación. También puedo reprogramar torretas enemigas. Puede estar bien esto, puede estar bien. Y luego la tercera es el abalanzamiento mejorado, que se reduce el tiempo de espera tras un abalanzamiento. Yo no lo uso nada, el abalanzamiento, la verdad, debería empezar a usarlo porque me va un poco mal sin él. Pero bueno, vamos a subir... el tercer punto va a subir lo del escudo, yo creo. Explosivos y armas de gran calibre infligen un 25% menos de daño. Ok, esto está bien. Luego la tercera no la voy a hacer porque lo de que reboten las balas a los enemigos cercanos y tal, no quiero hacerlo porque a mí lo que me gusta es romperles yo la cabeza, la crisma, ¿sabes? Con un buen disparo en la boca y por eso no lo voy a hacer. Pero el segundo sí puede estar bien. Que me inflijan menos daño los explosivos y las armas puede estar bien, puede estar bien. Así que vamos a llenarla. Y nada, el auto 9, nada, esto vamos a guardarlo y... nos subimos para arriba. Vamos a llamar al ascensor. Y vamos a subir para arriba. A ver qué demonios nos encontramos del agente Luis. A ver si sigue la mujer viva o qué le pasa. Está mejorando. Espero que esté despierta. ¿Estará despierta ya? Sería clave, para nuestros intereses. Y han cambiado al puerta. Ah, no, es el mismo de siempre, yo creo. A ver. La habitación 264. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party! If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Louis. Sí, por favor, iros de aquí. O sea, apartados de mi presencia ya. Fuera de la habitación. Quiero hablar con mi colega, joder. Mírala, es que es clavadita, a la piba de la peli. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? Uf, no sabes cuántas. No sabes cuántas. I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Pues sí, no deberíamos habernos separado, pero... Tú no petaste el gatillo, yo creo. Venga, va. You did not pull the trigger. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? Buena pregunta, Luis. Buena pregunta. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. Eso me encantaría, pero no tenemos pruebas, colega. No tenemos pruebas todavía. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything. Joder, me encantaría ir a ver al viejo. I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. Joder, voy a ver si puedo ir a ver al viejo. Sería la hostia, entrar a la sala VIP. Voy a intentarlo, Voy a intentar ir a ver al viejo. Y Antonowski sí que lo he hecho en algún otro capítulo.
Era el hermano del tipo este de la primera peli, uno rubio con perilla, así como muy chulo, así, que el tío acabó metido en... Se estrelló con el coche en un... se estrelló con el coche en un camión de ácido y salió completamente... To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Vamos dentro, pues eso, que era el hermano del tipo este que se estrelló con el camión de ácido y salió completamente derretido. Y hay un meme muy típico, un gif muy típico de Twitter y demás, que sale el tío así como con la cara derretida, así. Y es muy mítico ese meme. Joder, vaya habitación, el colega, me cago en Dios, chaval. Está delirando el tipo. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos un partido o le preguntamos? Uf, está el tío delirando lo máximo, ¿eh? A ver si yo creo que en sus delirios alguna perlita me soltará. Michael, is that you? Your halo shines so bright. Do not worry, you are safe. Robocop? You came to see me? Like a real friend would? Somos colegas, tío. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? No era tan terrible, tío, no era tan terrible. Fue como echarse una siesta, ponemos, ¿no? Es que le decimos, le contestamos para que se tranquilice, ¿no? Fue como echarse una siesta. It was like waking up from a long nap. A new man. I hoped that would be the case. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Así es, amigo. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. Es una rata. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? Pues... Le damos esto y como Michael Jackson y a ver si no palmará, ¿no? Le damos unos analgésicos. ¿Qué hacemos? ¿Se lo damos? Venga, se lo damos, ¿no? Nos la acabamos de cargar, ¿verdad? De nada, tío, de nada. Y me ha visto este pollo, igual le mato. Buenas noticias, tío, buenas noticias. Vale, pues nos vamos a ir pirando de aquí, yo creo, del hospital y a ver si no palma el tío. They'll pump him full of OCP's cocktails and come Monday morning he'll be back to signing deals as if nothing happened. Ojalá sea así, colega, ojalá sea así. Nos vamos a bajar a la parte de abajo, vamos a mirar a ver si hay alguna misión secundaria, no hay ninguna, ¿no? A ver, es que siempre al final me dejo mierdas importantes por hacer y aunque no las haga delante de cámara, me jode, ¿sabes? Porque luego me valoran como el culo. Ya estamos, el gilipollas este, me cago en 10. Robocop, you have to intervene. ¿Qué dices tú? A ver, payaso, que eres un payaso. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP Menuda wing rata, qué too. tío.
Son todos We're not iguales los talking about políticos, me. We me cago en need la to leche. talk about the people. Robocop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell Está en una us. habitación cojonuda y tú solo quieres sacar rédito político. Eres un mierda, tío. Eres un mierda. Eres un mierda y yo no voy a apoyar tu mierda. A hospital is not an appropriate place for political scuffles. Just what I expected from an OCP robot. They want to ruin this city. They want to take it away from the citizens, but I won't let them. Say no to Delta City. Tenemos otro enemigo, Vote for chavales. the neighborhood. Tenemos otro enemigo. Vote for Kuzak. Hala, venga, aquí te quedas, chaval. Okay, Qué guys, we're leaving. mierdas. We should Que eres find un him a mierdas. cozy Qué gente, qué gente, qué raza los políticos, Dios mío. Políticos son lo peor de la tierra. Y aquí estará el tío mierda este, ¿no? El Becker de las pelotas. Aquí estará el Becker de las pelotas, me imagino. O sea que parece ser que esto va... O sea, tiene toda pinta de tiroteo, ¿eh? Vamos a tener un tiroteo inesperado. Seguro que me quiere dar las gracias, sí. Tiene pinta. Tiene toda pinta, sí. Mira, armas ahí tiradas. Sí, sí, tiene una pinta de que me va a dar las gracias. Increíble. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. Sí, a ti sí que te voy a sustituir yo. Meet the future of law enforcement. Buah. Estos tipos yo creo que eran estos robots. Creo que eran un prototipo. Buah, cómo mola. Qué increíble. Eran un prototipo que salía en las primeras pelis, que estaba mal, el prototipo estaba jodido, pero... Tenemos pelea, chavales, tenemos pelea. A ver. Uf, son duros, son duros de cojones. Son duros de cojones, chaval. Buah, o sea... Son duros de cojones. ¿Y qué hago yo aquí, chaval? Así que les puedo dar puñetazo, Toma, les puedo dar ostión, Les puedo dar ostión, corre para allá. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? A la cebolla. A la cebolla siempre. Ay, que sea, no quepo por aquí. Estoy demasiado gordo. Muere, muere, perra. Muere, perra. Me disparan desde el fondo. Voy a intentar cargarme a los... Uf, estoy jodido de vida, Estoy jodido de vida. Voy a recargarme. Aquí hay una carga. Perfecto, otra carga más. Vale, dejamos ahí para luego. Y voy a disparar a los de arriba, que me están jodiendo. No le veo ahora, tío. Voy a subir arriba. Y les voy a dar lo suyo. No me dispares, por favor. Voy a ver qué hay aquí. Cargas al máximo. Vale, aquí tengo más cargas. Recoger, ¿qué es esto? Vale, aquí tengo cargas para cuando me hagan falta. Voy a subir arriba y... A ver si les pillo desde arriba. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Hala! A volar. A volar, colega. ¿No hay más? Robocop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. ¿Pero qué dices? Let us see if they ever got around to fixing it. Si les vuelo la cabeza se mueren, no... No hay más, ¿no? A ver, ¿dónde están? Bajamos un poco allá. A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, colegas? Ah, mira, sí. Sí que empiezan a dispararse, sí. Sí, si no les revientas del todo, sí que empiezan a dispararse entre ellos, sí. Pues guay. Pues de puta madre.
A ver si alguno me puede echar una mano. Y triunfamos. A ver, ¿quién me dispara, tío? Adiós, cabeza. Uf, mira, le he dado. Me lo he cargado yo solo, tío. Es que le reviento, macho. No les doy bien la cabeza y les acabo reventando. ¡Ah, qué lástima! Pues, muérete ya de una vez. Muérete de una fucking vez. A ver. ¡Hala! Uno menos. A ver, ¿dónde estás tú? Ahí, el del fondo. El del fondo, que salga. El del fondo, venga, no te escondas, rata. ¿Se está escondiendo el hijo de perra? Se está escondiendo el puta, ¿eh? A este le voy a reventar de un puñetazo, creo. Toma, hijo de puta. Toma. Grande, robo, grande. Vale, vamos a recuperarnos. Robocop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. Claro, tío, es que soy superior por el increíble cerebro que tengo. Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement. Oedipus, dice el gilipollas. A ver, ¿dónde hay tíos? ¿Dónde hay tíos que os puedo tirar yo esto? Vale, uno menos. Otro más ahí atrás. Cabecitas volando. Voy a bajar abajo. Voy a bajar al barro. Vamos a bajar al barro a mojarnos. Uf, hay muchos, ¿eh? A ver si le pillo la cabeza bien. Vale, ahora se pone a disparar en pollos, ¿no? Uf, 44 de vida. Debería repararme porque estoy viendo arriba. Uf, me voy a reparar un poco más. Uf. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Me están dando desde el fondo. Voy a subir arriba, yo creo. Voy a subir arriba como una rata a por ellos y voy a pillar primero aquí las cargas estas que hay aquí guardadas. Recoge cargas, recoge cargas. Tira para arriba, que nos matan, colega. Que nos matan. ¡Hala! Ese da mucho por el culo, hijo de perra, ¿eh? Ese da mucho por el culo, a ver quién me dispara más. No me deja apuntar. Vale. Hecho. Uno más. Nada. No acierto con eso. No acierto con eso. Estalla, cabrón. Vale, vamos a recargarnos un poco más y vamos a ver si hay aquí alguna cura. Cura sana, cura sanita. Aquí estamos. Recarga de recuperación. Alguno más tiene que haber, porque si no me... ¿Dónde estás? Detrás de mí. Toma, ala. Para que tengas. Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Ole, Ulises, vamos. I didn't want to damage you too much, but no more. Se está viniendo arriba.
Estoy haciendo muy mal, me piro de aquí. Me piro. Igual alguna bomba no me vendría mal, Y reventar alguna cabeza solamente. Vale, ahora esto me ayuda. Ok. Vale, se ha muerto, creo. Ese poco me va a ayudar. Así. Vale, le he dejado sin cabeza, creo. Uf. Me voy a poner esto, que es como un escudo. Vale, sí me ayuda. Otro que me ayuda. Uf, no sé qué ha pasado ahí, pero yo me piro de aquí corriendo. Mientras me recargo. Uf, me están poniendo las pilas. Me están poniendo las pilas, colega. Me están poniendo las pilitas. Muérete. ¿Quién más hay por ahí? Ahora, estallado. ¿Quién más hay? ¿Qué pasa aquí? ¿No me están disparando, tío? Ni los veo, Ni los veo. No te vas a morir, No te vas a morir. Ahora. A jugar a la pala. You cost too much and object too often. You and the police are unprofitable. That's why I made the urban enforcement droids. I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. A ver, ¿a quién me mandas ahora, colega? Hola, chavales. Nada, no consigo darle suelo en la cabeza, tío. Vale. Necesitaríamos más cargas explosivas. Buah, es que hay millones, hay muchísimos, colega. Hay muchísimos. No sé si voy a ser capaz, Aquí de momento sí que voy a ser capaz. Vale, esto debería ir a por los demás. Se pone en modo loco, Buah, o sea, buah. Buah, ¿cuántos hay, colega? ¿Cuántos hay? Me recargo, me recargo. Buah. Estoy jodido, hermano. Estoy jodido, hermano. Voy a salir a por ellos. ¡Muere! A puñetazos si no hace falta. A puñetazos si no hace falta. Toma, otra. A ver, ¿quién más hay? ¿Quién me está disparando? Ah, amigo, ahí estás. Ahí estás, Jonás. Uf. Me quedan 2 de vida, ok. A ver, este pollo. Los más jodidos son los de francotirador al final. Son los que... Vale, una carguita. Ok. Vamos a pillar más cargas rápidamente antes de que vengan otra oleada infinita. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir a buscarle, ¿no? Tengo que ir, ya le he ganado. Ya tengo que ir a cogerle por las pelotas solamente, ¿no? Vamos a por él. Vamos a decirle quién es el que manda en este pueblo.
Delta City. A ver, amigo Becker, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, colega. What the hell just happened? Pues que te has ido a juntar con... Te has ido a pelear con Robocop, chaval. Oh, just stop right there. Great performance, Robocop. And Mr. Becker. It was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. Otro hijo de puta. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant Robocop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, Robocop. And you better keep an eye on that remote. Y nada más. Así se queda. Así se queda este cabrón. ¿En serio? O sea, no le arranco la cabeza ni nada, tío. Debería arrancarle la cabeza, ¿no? Un poco para mi satisfacción. Joder, tío. Qué mala, joder. Quería sacarle la cabeza de los hombros, joder. Vale, pues... Evaluación de Robocop. 1000 de objetivos principales, ok, secundarios, pues que ni sé cuáles serán. Vale, 25 unidades decapitadas, vale, 500 puntos, cofres robados, perfecto, todo perfecto. Nota un B, un B es bastante mala, pero bueno, 2000 puntos, que son 2 puntitos. Para subir el arma, así que perfecto, ya así me subo el blindaje. 3 puntos disponibles tenemos, chavales, así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Mañana más... Vale, me pone arriba que me enfrente más Becker, así que nada, lo vamos a dejar y en el próximo capítulo veremos a ver si le podemos sacar de cuajo de los hombros la cabeza a Becker. Así que aquí lo dejamos. Adiós, hasta la próxima. Chao, chao.